Hola, bienvenidos a otro capítulo del módulo Fisiología Cardiovascular. En el presente video se explica cómo diferentes órganos y sistemas son capaces de regular su propio flujo sanguíneo dependiendo de sus necesidades metabólicas. Comencemos. Primero, debemos recordar cómo está distribuido el gasto cardíaco en los diferentes sistemas del cuerpo. El gasto cardíaco del ventrículo izquierdo se distribuye de la siguiente manera. La circulación cerebral obtiene aproximadamente 15% del gasto cardíaco, la circulación coronaria 5%, luego siguen tres sistemas que son bastante amplios, como son el gastrointestinal, que recibe un 25%, la circulación renal otro 25%, y el músculo esquelético, que representa una gran masa del cuerpo humano, representa también 25% del gasto cardíaco. Por último, tenemos la circulación en piel, que es de apenas 5%. Como es de esperarse, los pulmones son los únicos órganos que reciben el 100% del gasto cardíaco del ventrículo derecho. La fracción del flujo sanguíneo que reciben los órganos está determinada por su actividad metabólica y la importancia de la función que realicen para mantener la homeostasis. A su vez, el flujo sanguíneo que recibe cada órgano puede ser modificado a través de los siguientes mecanismos. En primer lugar, los órganos modifican la resistencia arteriolar en sus vasos sanguíneos. La vasoconstricción aumenta la resistencia y disminuye el flujo sanguíneo, mientras que la vasodilatación disminuye la resistencia, lo que ocasiona el aumento del flujo sanguíneo. En segundo lugar, el cuerpo cuenta con un mecanismo menos específico, el cual se basa en el aumento del gasto cardíaco, lo que en teoría ocasiona un aumento del flujo sanguíneo hacia todos los órganos y viceversa, es decir, la disminución del gasto cardíaco disminuye el flujo sanguíneo hacia los órganos. Por último, el organismo puede combinar los mecanismos previos para redistribuir el flujo sanguíneo. Si bien es cierto que el flujo sanguíneo hacia un órgano puede aumentar o disminuir dependiendo de los mecanismos de resistencia arteriolar y gasto cardíaco, existen diferentes teorías que buscan explicar cómo la actividad metabólica puede estimular la acción de dichos mecanismos. Cuando los sistemas controlan el tono de sus propias arteriolas y se liberan metabolitos que inducen cambios en el flujo sanguíneo, se dice que existe un control local sobre el flujo sanguíneo. En oposición, existen diferentes sustancias que son liberadas a la circulación y tienen efectos sobre el flujo sanguíneo de órganos diana. En este caso, se dice que existe un control hormonal sobre el flujo sanguíneo. Para que un órgano o sistema sea capaz de controlar localmente el flujo sanguíneo, se vale de tres mecanismos: la autorregulación, la hiperemia activa y la hiperemia reactiva. El mecanismo de autorregulación El mecanismo de la autorregulación permite que el flujo sanguíneo hacia un órgano se mantenga constante frente a un amplio rango de presión arterial. La autorregulación del flujo sanguíneo se basa en la vasoconstricción o vasodilatación de las arteriolas, explicadas por la hipótesis miogénica, explicada más adelante. La hiperemia activa se refiere al aumento del flujo sanguíneo dependiendo del aumento de la necesidad metabólica del órgano, mientras que la hiperemia reactiva es un aumento en el flujo sanguíneo luego de un periodo de oclusión de los vasos sanguíneos de dicho órgano. Como se mencionó anteriormente, el mecanismo de la autorregulación produce cambios en el tono de las arteriolas que permite el aumento o la disminución del flujo sanguíneo. En esta hipótesis, el aumento en la presión causa un estiramiento transitorio de la pared de las arteriolas, que a su vez sirve de estímulo para ocasionar la vasoconstricción arteriolar, que se ajusta a los nuevos valores de presión para mantener los valores de flujo sanguíneo constantes. Asimismo, la disminución de la presión ocasiona el efecto opuesto, es decir, cuando la pared de la arteriola detecta una baja presión, la pared arteriolar responde con una vasodilatación que permite al órgano ajustarse a los nuevos valores de presión arterial, manteniendo el flujo sanguíneo constante. Por lo tanto, la hipótesis miogénica está basada en la ley de Laplace para cilindros, en la cual la tensión de la pared es directamente proporcional a la presión y al radio.
Por lo tanto, la hipótesis miogénica está basada en la ley de Laplace para cilindros, en la cual la tensión de la pared es directamente proporcional a la presión y al radio. Por lo tanto, podemos decir que si la presión aumenta, la tensión aumenta. Esto significa vasoconstricción. Al contrario, si la presión disminuye, la tensión también disminuye, lo que significaría vasodilatación. La hipótesis miogénica explica el fenómeno de la autorregulación. Sin embargo, para explicar los fenómenos de la hiperemia activa y de la hiperemia reactiva, nos basamos en la hipótesis metabólica. En dicha hipótesis, el suministro de oxígeno hacia un órgano debe ser igual al consumo de oxígeno por el órgano. En dicha hipótesis, el suministro de oxígeno hacia un órgano debe ser igual al consumo de oxígeno por el mismo. Resulta que cuando un sistema aumenta su actividad metabólica, por ejemplo, mediante el ejercicio físico, se acumulan momentáneamente metabolitos productos del aumento de la actividad metabólica, como lo pueden ser el dióxido de carbono, hidrogeniones, potasio, ácido láctico y adenosina. Dichos metabolitos funcionan a su vez como vasodilatadores potentes que permiten el aumento del flujo sanguíneo en el órgano sometido a un aumento de las necesidades metabólicas. Dichos metabolitos acumulados funcionan a su vez como vasodilatadores potentes que permiten el aumento del flujo sanguíneo en el órgano que es sometido a un aumento de las necesidades metabólicas. Una vez aumenta el flujo sanguíneo, estos vasodilatadores son arrastrados hacia la circulación y cesa su efecto vasodilatador en la circulación local. Como se mencionó previamente, la hipótesis metabólica explica la hiperemia activa en respuesta a un aumento de las necesidades metabólicas y la hiperemia reactiva en respuesta a la oclusión de un vaso sanguíneo. Existen a su vez diferentes hormonas que tienen un efecto directo sobre la circulación, lo que constituye el control hormonal del flujo sanguíneo. Mencionaremos la acción de las hormonas que hemos mencionado a lo largo del módulo. El resto de las hormonas se estudiarán a profundidad en sus módulos correspondientes. En primer lugar, tenemos a la norepinefrina. La norepinefrina es una hormona que se libera desde las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, es la hormona responsable de la respuesta de lucha o huida. Por lo tanto, es la hormona responsable de la respuesta de lucha y huida. Causa vasoconstricción en la mayoría de los lechos capilares para disminuir el flujo sanguíneo en órganos no esenciales. Sin embargo, causa vasodilatación en el músculo esquelético, lo que favorece la actividad física. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este responde ante la disminución de la presión arterial. La vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, es liberada de la hipófisis en respuesta de la disminución del volumen sanguíneo. Ocasiona vasoconstricción para aumentar la presión arterial y un aumento de la reabsorción de líquidos en los riñones. El péptido natriurético auricular tiene propiedades vasodilatadoras y es liberada en respuesta al aumento de la precarga en aurícula derecha. El péptido natriurético auricular tiene propiedades vasodilatadoras y es liberada en respuesta al aumento de la precarga. Se explica ahora el caso de ciertas circulaciones especiales en el cuerpo humano. En primer lugar tenemos la circulación coronaria. El factor más importante de esta circulación es el control local a través de los metabolitos. Ante una disminución del flujo sanguíneo de las arterias coronarias, estas son muy sensibles ante las bajas concentraciones. Ante una disminución del flujo sanguíneo en las arterias coronarias, estas son muy sensibles ante las bajas en la concentración de oxígeno y el aumento de adenosina. Dichos estímulos ocasionan la dilatación de los vasos coronarios. Un estímulo mecánico, como lo es la compresión de los vasos sanguíneos durante la sístole, también estimula una dilatación en los vasos sanguíneos. De la misma manera, la circulación cerebral también está determinada predominantemente por los metabolitos locales. La circulación cerebral presenta los tres fenómenos de regulación del flujo sanguíneo, es decir, la autorregulación, la hiperemia activa y la hiperemia reactiva.
La circulación cerebral es muy sensible a las altas presiones parciales del dióxido de carbono y a la disminución del pH, lo que ocasiona una vasodilatación en la circulación cerebral. En el músculo esquelético tiene una gran importancia tanto el control local como el control nervioso y hormonal para regular su flujo sanguíneo. Los músculos esqueléticos constituyen Los músculos esqueléticos constituyen gran parte de la masa corporal, por lo tanto, el efecto que tiene la resistencia de sus arteriolas es determinante para la resistencia vascular periférica. Durante el descanso, el control sobre la circulación del músculo esquelético está mayormente determinada por el sistema nervioso simpático. La acción de la norepinefrina sobre los receptores alfa-1 ocasiona vasoconstricción de las arteriolas en el músculo esquelético y por lo tanto un aumento en la resistencia vascular periférica. La acción sobre los receptores beta-2 causa vasodilatación y disminución de la resistencia vascular periférica. Durante el ejercicio, la circulación está predominantemente determinada por el control local de los metabolitos. Durante el ejercicio físico intenso se liberan grandes cantidades de ácido láctico, el cual es el producto final del metabolismo anaeróbico. Las reservas, energías, las reservas de energía en el músculo Las reservas de energía en el músculo en forma de ATP se degradan aumentando las concentraciones de adenosina. También aumenta la concentración de potasio en la circulación local. Todos estos estímulos ocasionan una potente vasodilatación que le permite al músculo esquelético aumentar su flujo sanguíneo durante el ejercicio. A pesar de que la piel recibe tan solo el 5% del gasto cardíaco, es importante entender cómo ejerce control sobre el flujo sanguíneo debido a pesar de que la piel recibe tan solo el 5% del gasto cardíaco, es importante entender cómo ejerce control sobre el flujo sanguíneo, porque de él depende la regulación de la temperatura corporal. La circulación de la piel está predominantemente determinada por la inervación simpática. Cuando existe un aumento en la temperatura corporal, ocurre la vasodilatación de los vasos sanguíneos de la piel, lo que permite a la piel aumentar su flujo sanguíneo, calentarse y disipar dicho calor hacia el medio ambiente. De esta manera finaliza el capítulo de Fisiología Cardiovascular dedicado a la regulación del flujo sanguíneo y a la circulación especial en ciertos órganos y sistemas. Te invito a finalizar este módulo con el siguiente video, Funciones integradas del sistema cardiovascular.